cuando ha ganado el oficialismo, en Oruro, y en Potosí el oficialismo, ¿no? Y yo he visto una cifra hace algunos minutos indicando que cuantitativamente, casi el 60%, 59 y un poquito más, el 59% de la población, que es 2 puntos menos de lo que ganó el presidente Evo Morales en la elección del 2014, le ha dicho no al oficialismo, es decir, al MAS, más del casi el 60%, lo que no deja de ser un tema seguramente para el análisis. Claro que ya estoy escuchando a todos decir no, son elecciones distintas, esto es otra cosa, nada tiene que ver, que se ha reciclado, que etcétera. Hay muchas explicaciones. Lo que estoy esperando ahora son las explicaciones de mis compañeros. ¿Quién va a empezar? Primero las damas. Bueno, muchas gracias por la gentileza. Voy a empezar con una pequeña aclaración. Me parece que Chuquisaca no está resuelto todavía. He hecho una última llamada a Sucre. Me explican que todavía el Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca está considerando esta posibilidad de anular los votos del FRI. Si es que se anularan los votos del FRI, Esteban Urquizu, que es el candidato del oficialismo, del MAS, ganaría en primera vuelta. Y en ese caso no habría segunda vuelta o balotaje. Porque superaría el 50%. Porque superaría el 50%, exactamente, porque está muy cerca del 50%. Entonces, el porcentaje, digamos, que se modifica, le quitas un pedazo a la torta y entonces el primero aparece obviamente con más votación. Sin embargo, no es como dicen que los votos del FRI van a ir al MAS, no es así. No, pero se reduce la torta como si fuera nulo, ¿no es cierto? Pero es que indirectamente terminas beneficiando siempre al ganador, porque el ganador es el que se lleva la mayor cantidad de la misma torta. Sobre votos válidos. Sobre votos válidos, claro. Exactamente, porque se anula al FRI. Y ahora, ¿por qué se está pensando anular al FRI? ¿Por qué se ha lanzado esa posibilidad? Porque el candidato de ese partido ha renunciado. Sin embargo, no se ha inhabilitado a la sigla. La sigla sigue existiendo, por lo tanto, no habría un argumento legal, jurídico, para que se anulen los votos del FRI. Entonces, en esas consideraciones está el Tribunal Departamental de Chuquisaca, pero la buena noticia es saber que la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, doña Vilma Velasco, me parece que está retomando la coherencia y la cordura en su trabajo y ha dicho que no se puede anular la votación del FRI. Eso quiere decir... Hay un elemento más, que en la anterior elección de municipio hubo un caso similar, donde se pidió la anulación de alguien que se había retirado y el mismo Tribunal Electoral Departamental negó esta posibilidad. Ahora, todo es posible, ¿no? con nuestros tribunales electorales, pero un mínimo de coherencia y de digamos, consecuencia jurídica debería hacer que se rechace. Para mí no tiene ni pie ni cabeza, es otra maña que se quiere buscar para anular voto de la gente. Si la gente ha dado su voto, hay que respetarle, exactamente. En todo caso, ya que me han dado la palabra, pues terminaré dando mi punto de vista sobre el proceso electoral. Creo que a estas alturas el protagonismo está en torno al Tribunal Supremo Electoral, porque ha habido una lentitud muy sospechosa y yo diría que deliberada en algunos casos. Es el caso primero de Beni, que se ha resuelto ya con el tema de la segunda vuelta, el caso de Tarija, que acaba de resolverse esta tarde, pero donde una vocal, precisamente la vocal designada por el presidente Evo Morales, se negaba a firmar algunas de las actas. Y eso obviamente genera sospechas. Que se vaya una segunda vuelta, está bien, es saludable, es democrático, pero ¿por qué esperar 8 largos días para decir que se vaya una segunda vuelta en un departamento tan pequeño como es Tarija? ¿Acaso no son los vocales capaces de hacer el conteo de votos con la rapidez con la que se requiere? En otros países se está hablando de horas nada más para dar los resultados finales, y en Bolivia estamos exactamente 8 días y ni siquiera podemos decir con certeza quién ha ganado, si hay segunda vuelta. Todavía estamos en las dudas. Es pequeño en superficie, va a manejar 5.000 millones de dólares. Bueno, es grande en plata, pero estamos hablando de otras cosas, ¿no? No, de eso estamos hablando. Bueno, en el fondo sí, en el fondo sí. Hay mesas que se van a repetir, 6 mesas que van a votar. ¿Puede cambiar? Dos en Chuquisaca, porque ayer según la noticia Vilma Velasco había desestimado el tema del tema del FRI, pero repetir en 2 recintos electorales.
Claro, y eso te da lugar a alargar la agonía durante una semana más, porque las elecciones en esas mesas van a ser el próximo domingo. Y cuando alargas las cosas, das lugar a sospechas, ¿no? Cuando haces las cosas rápido, das lugar a la transparencia, pero cuando haces las cosas lento, deliberadamente lento, das lugar a sospechas, lamentablemente, ¿no? Lo último que quiero decir sobre el tema del Tribunal Supremo Electoral es el informe que dio la Organización de Estados Americanos, concretamente el jefe de la misión, Álvaro Colom. Él dio unas declaraciones muy fuertes, lamentablemente las dio después de las elecciones y no antes, respecto a la inhabilitación de las candidaturas de UD en Beni. Él lo que ha dicho es que en su país, en Guatemala, si es que se hubiera inhabilitado a un partido como se hizo en Bolivia, hubiera habido guerra civil con 40 muertos y que más bien él saludaba que en Bolivia se haya respondido de democrática. ¿Qué está diciendo? O sea, ha sido una decisión absolutamente descabellada, ilegal y además peligrosa, porque han puesto al país al borde de tal vez alguna situación muy violenta que gracias a Dios no ha sucedido, ¿no? Las cosas se van a resolver democráticamente, evidentemente, pero estamos ante un Tribunal Supremo Electoral, lamentablemente, que debería ser juzgado por sus actos. Porque ya no se puede solamente decir son ineficientes, son lentos. Yo creo que ya hay elementos suficientes, primero para que sean sacados del cargo y segundo para que sean juzgados, porque no pueden poner al país ante una situación de esa naturaleza. Independientemente de que sea oficialismo, oposición, el beneficiado, el perjudicado, lo que sea, creo que lo que se ha hecho es absolutamente irresponsable. Oficialismo, oposición, es decir, alguien hace un chiste o dice algo sobre el Tribunal Supremo Electoral y es la gente la que te responde, te insulta, cosas así. Yo no entiendo nada. Pero a ver, a mí me gustaría, en realidad, entrar ya quizás a la parte del análisis, porque yo encuentro que hay diferenciación en 3 dimensiones de nuestra política, para empezar. Porque si uno se fija un poco la tendencia del voto y cómo están los resultados, uno se fija, bueno, esto para empezar no era un plebiscito para el presidente, era una elección subnacional. Más allá de lo que se ha dicho, que él estaba inmiscuido constantemente en esto. Pero estaba. Pero claro, pero aparte de esto, si uno se fija los resultados a nivel de gobernaciones, son muy distintos en la tendencia a nivel municipal. Entonces, yo identifico básicamente 3 dimensiones: la nacional, la departamental y la municipal. Ahora bien, a mí me da la impresión que a la hora de pensar en el tema del reclutamiento y selección de candidatos, el MAS ha incurrido en un grueso error que en algún momento quedó reflejado patéticamente, desde mi punto de vista, por un columnista que era también asesor de campaña de la oposición, de Doria Medina. Ricardo Paz tenía una columna que se llamaba La radiografía del votante populista. Él decía básicamente que aquella persona que en la ciudad de La Paz vivía en las áreas periurbanas, aquella persona que vivía en Santa Cruz del Tercer Anillo para afuera, era una persona que no leía noticias, era una persona que pegaba a su mujer una vez al mes por lo menos, que bebía mucho, que le gustaban las telenovelas y que le gustaba el fútbol. Entonces, si uno revisa un poco la tendencia de los votos y hace el paralelismo a ese tipo de tendencias, a ese tipo de afirmaciones, uno se da cuenta que eso no es así. Que en realidad el analizar el comportamiento electoral de los ciudadanos y de los individuos había sido pues una dimensión muy compleja y muy difícil de desnudar, ¿no? Y a mí, a nivel de gobernaciones, otra vez separando las dimensiones, me da la impresión que estamos frente a un tipo de votante que se llama retrospectivo dentro de la ciencia política. ¿Qué significa el votante retrospectivo? Significa un tipo de elector que se pregunta sobre cosas positivas o negativas que ha hecho el Ejecutivo o el oficialismo o las oposiciones durante el tiempo en el que está gobernando. Y entonces en función de eso va a votar. Y a mí me parece que básicamente un grueso del electorado a nivel de gobernaciones se ha comportado de esta forma. Ahora hay otra lectura que tiene que ver con el tema simbólico. Y ahí quiero rescatar un poco lo que decía Carlos Macus allá para el Alto. Decía él, desde su visión más joven de sociólogo, que los jóvenes salteños miraban a Felipa Huanca como un resabio de algo que no querían superar, o sea, poco tentador de superar. Mujer de pollera que venía del campo, que solamente trabajaba dentro de las organizaciones sociales, pero veían, cuando les preguntaban sobre el tema de Félix Pazzi, ellos veían como algo más tentador de superar. Es decir,
un hombre que viene del campo, que se supera, que tiene títulos académicos y que de alguna forma se presenta como alguien distinto. Felipe Huanca tiene título académico. Sí, claro. Sí, pero en la noción, claro, en la noción de Carlos Macuzaya había una dimensión distinta en términos simbólicos. ¿Cuál era más tentador para atraer, para pensar en términos de qué te puede de alguna forma generar alguna ilusión de superación? Según la visión de Macuzaya era Félix Pazzi frente a Felipe Huanca. O sea, más allá de la noción de que este joven alteño estaría todo el tiempo con las noticias y además se habrían empapelado todo el tiempo de todas las denuncias que tenían sobre el tema del fondo indígena, que no me lo creo del todo, o sea, que exista una persona tan informada, no creo del todo, sino es que hay muchas variantes ahí adentro que juegan. Uno es el tema simbólico y otro puede ser este tema también del análisis de qué es lo que han hecho. O sea, en el Alto realmente era el candidato, creo yo, a nivel nacional más resistido dentro del oficialismo. ¿Y machismo de acuerdo al presidente? No, yo no creo que haya existido esto, porque tampoco se explica por qué Soledad Chapetón ganó con semejante cantidad de votos. Pero en el campo. Del Alto para el campo hay solamente un paso, ¿no? También, ¿no? Eso también es otra cosa. ¿Me estás diciendo que no hay machismo en el campo ni en el Alto? Hay machismo, pero no creo que sea la variable determinante que haya influido realmente para el éxito, para el fracaso de una o de otra, ¿no? Yo veo una tentación de, digamos, hacer una división casi jurídica de las jurisdicciones. Entonces, digamos, en la elección de octubre solo era nacional, esta como no es elección nacional, tiene otros componentes. Y yo creo que hay incluso pincelazos nacionales acá, desde el mismo hecho que el presidente decidió tomar partido militante en las elecciones. No creo que esto ponga en juego su liderazgo en general, pero creo que sí él decide mojarse en el terreno cuando podía haber tenido una relación más distante, por lo menos con aquellos candidatos que no era novedad, ya se veía que no iban a funcionar. El caso del Alto como el caso más prominente. Yo veo algunos pincelazos nacionales, decía, porque hay algunos candidatos efectivamente con un signo aspiracional nuevo. Es el caso de Félix Pazzi, es el caso de Soledad Chapetón en el Alto. Viene el componente aymara, pero viene un componente aymara más urbanizado, viene también el tema de ostentar títulos o mostrar ilustración y abandonar, digamos, el estereotipo del dirigente social como la máxima reivindicación de movimientos sociales o de sectores medios bajos o bajos, digamos, de ingresos, o sectores indígenas. Creo que la política ahí comienza a cambiar un poco de signo, se abren otros espacios. Creo también que el MAS deja de tener el sello exclusivo, la marca. Yo represento a los indígenas, yo soy el traductor de esa aspiración. Creo que comienza a abrirse ese árbol, que digamos lo ha plantado el MAS en estos 9 años, pero comienza a dejar de tener exclusividad para respecto a él. Y hay una cosa que sí no creo, que he leído, y en algunos casos con insistencia, que evalúan las elecciones como un asunto simplemente relativo a la gestión, como si casi no importaran otros aspectos de la política, sino quién pavimenta la calle o quién pone luz a la calle. Y a mí me parece que, sin duda, por ejemplo, si uno ve el voto opositor consistente de Santa Cruz, uno podrá tener evaluaciones distintas sobre cuál es la gestión propiamente administrativa de Rubén Costas o del alcalde Percy Fernández, pero ve un voto opositor consistente. Y lo mismo pasa en el Beni, incluso con la gente que no sabía a quién votar ni quién estaba en la fórmula. Entonces creo que uno puede ver también ciertos perfiles de votantes respecto de la política nacional, incluso a ese nivel. Para reforzar lo último que dices, el caso de Cochabamba es típico en la gobernación, es decir, una pésima gestión de Novillo, y viene un candidato con una personalidad como es Canelas y gana por mucha diferencia, y frente a un opositor de peso como era Almaraz. Entonces, no es solo la gestión. El caso de Patana, por ejemplo, es sintomático porque se acordarán que ganó apenas a la Chapetón en la anterior elección, a pesar de tener todo el apoyo. Entonces, había un malestar contra esto. Pero si uno tiene que encontrar un elemento unificante de todas las elecciones, de todo el proceso electoral, aparte lo del Tribunal
electoral, que no lo vamos a volver a tocar por lo pronto, es el rol de los movimientos sociales o de las corporaciones. Yo creo que va a salir algo muy positivo de esta elección, es redimensionar los pseudos dirigentes que en nombre de los movimientos sociales simplemente han buscado intereses propios. Y se ve en el video de Patana, por ejemplo, es un ejemplo típico, pero la misma insistencia de los dirigentes del Alto, según admite el presidente que le han impuesto, pero es muy difícil imponer algo a Evo Morales, yo creo, ¿no? Él ha debido también estar de acuerdo. Una candidatura, cuando las bases, como bien dices, estaban en otro camino, en otra onda, muestra que hay que redimensionar el rol de los movimientos. El éxito del MAS en el 2005, en la elección de 2005, fue esta coordinación que logró el vicepresidente de unir lo que nunca se había podido unir, los campesinos, los mineros, los gremiales, los obreros, todos alrededor de la candidatura de Evo. De ahí vino el 54%, la victoria. Pero eso que podía ser un movimiento que reforzaba, digamos, una nueva manera de hacer política, incorporando elementos sociales en los planes de gobierno, se volvió lo que se vuelve cuando uno está mucho tiempo en el poder. Los dirigentes se dan cuenta de las prebendas. Los alcaldes, en lugar de hacer obra para la ciudad, hacen obra para los dirigentes. Y eso es lo que sucede. Gente que se enriquece rápidamente, unas luchas intestinas de estos movimientos para ser representante, para ser dirigente, porque saben que ahí está la mamadera. Si una elección quiere tomar el MAS de esto, tiene que empezar a poner en su lugar a estos movimientos sociales. No los movimientos en sí, sino estos dirigentes que están descoordinados con sus bases, y tratar de entender mejor hacia dónde va la gente, lo que piensa la gente, y no lo que le cuentan. Lo mismo se podría decir a nivel del Ejecutivo, entre el abismo que se ha creado entre el entorno del presidente y la realidad política que se está viviendo. En todo caso, parece ser una suma de factores, ¿no?, los que han contribuido a este tipo de votación. El presidente hablaba del tema del castigo, el voto castigo a la corrupción. Me parece que es una autocrítica muy interesante de su parte. No estamos acostumbrados a escuchar autocrítica del presidente, y me parece que es un paso muy importante que haya hecho una autocrítica en esta elección. Creo que el papel de las corporaciones evidentemente ha tenido mucho que ver, porque yo creo que ayudan y a veces perjudican al presidente, ¿no? En este caso, con la imposición o con las presiones desde sus movimientos sociales para imponer candidatos. El machismo yo creo que también ha jugado un papel, pero el machismo, o sea, se dice, si ha habido machismo en contra de Felipa, ¿por qué no ha habido machismo en contra de Soledad? ¿No? Está también este otro factor que señalaba Marcelo, claro, en el sentido de que está también el tema de la formación académica, ¿no? Mujer y además percibida como si no tuviera formación académica, tal vez eso ha jugado en contra de doña Felipa. Ahora, evidentemente, ella sí tiene un título académico, ¿no? Ahí no, tal vez no se ha informado no es profesora de la universidad. Socióloga, exactamente. Sin embargo, y pese a todo eso, hay que, en esto creo que el presidente tiene razón, el MAS sigue siendo pues el partido más grande de Bolivia. He visto un análisis de ANF hoy día que dice que ha ganado en 225 municipios. Es decir, ha ganado por goleada. Obviamente no se puede comparar un municipio pequeño con el municipio de La Paz. El municipio de La Paz tiene un peso político diferente, y eso el presidente lo sabe, y por eso ha salido con su autocrítica y a expresar su dolor, en otras palabras, respecto a los resultados del departamento de La Paz. ¿Ha sido autocrítica colectiva? O yo no lo he escuchado en ningún momento decir al presidente, yo me equivoqué. Ha dicho nosotros. En general del partido, yo diría, ¿no? Claro, uno por las y está mal, es decir, claro, varias cosas tomadas. Claro, y ahora déjame ir al otro punto. Ahí sí creo que hay cero autocrítica, y es una lástima que así sea. El tema del mensaje que traen estas elecciones. Estas elecciones traen muchos mensajes, pero uno de esos yo creo que es el tema de la humildad, ¿no? Presidente, sea diferente, sea humilde, deje de usar la aplanadora. Presidente, concerte con los opositores. Yo creo que lo que están pidiendo estas elecciones, este voto en contra del MAS, es un nuevo estilo de gobernar de parte del presidente. Yo no sé si él lo ha entendido, probablemente no,
¿no? Ha habido unas señales ahí de autocrítica, pero nada más. Habrá que ver si es que él cambia su estilo de gobernar o si es que sigue queriendo aplicar esta gran mayoría que tiene a nivel nacional en todas las instancias gubernamentales. Eso lamentablemente le ha jugado en contra y por eso yo creo que se han producido estos resultados en contra del MAS en municipios, en gobernaciones clave para el presidente. Yo veo que se le puede medir la temperatura y los síntomas de tos al MAS y también decir qué salud tiene. Si el presidente podría haber incluso usado argumentos que magnifiquen aún más sus resultados. Podría decir, en muchos sitios nuestro voto se ha desdoblado, como en Chuquisaca, y los candidatos son, en realidad, hegemónicos son nuestros, de ida y de vuelta. O si incluso en Cochabamba, Alejandro Almaraz, o si Rebeca Delgado iba de candidato, o Eduardo Maduro en Potosí. O sea, uno podría decir cuán saludable estará el MAS, que incluso teniendo candidatos como esos fuera, puede darse el lujo de tener una votación potente aún. Pero yo creo que ese también es un síntoma de tos que me imagino evaluarán los estrategas del presidente. Porque, ¿cuál es la capacidad del MAS para contener liderazgos que crezcan dentro de ese paraguas que es el MAS? Esa es yo creo la cuestión que viene de aquí en adelante, porque creo que para el MAS hay dos escenarios básicamente. Una es lo que estamos hablando ahora del tema de la autocrítica y entender que se tiene que formar cuadros y liderazgos, ¿verdad? Yo veo que en eso hay, pero por las últimas declaraciones, llamarlo a Damián Condori y traidor, claro, parece una movida, ya no diré no estoy hablando de principios democráticos, estoy hablando de conveniencia. Claro, y la otra es decir que sin el presidente no somos nada y por tanto hay que pensar nomás en cambiar, en hacer la reforma de la Constitución, ¿no? Pero digamos, si uno va un poquito más abajo y sin esas ambiciones aún, dice, a ver, ¿cuáles son los problemas internos como para que candidatos prospectivamente potentes como Eduardo Maldonado y Rebeca Delgado no pudieran permanecer en el MAS? Creo que es una pregunta vital. ¿Cuál es la razón para que los liderazgos en Chuquisaca terminen en una guerra fratricida como han terminado? Porque yo creo que el MAS no tiene capacidad de albergar, no tiene capacidad de albergar, ni siquiera, dentro de casa. Una de las señales aquí, porque el mensaje del presidente y el vicepresidente antes de las elecciones fue, no vamos a trabajar con los opositores. El mensaje del voto a favor de ellos es, no me importa, yo voto igual por el candidato opositor. A pesar de eso, uno no ve la reacción de, ok, yo soy el presidente de todos, incluso solo por fachada, albergaré incluso a los que han sido, han liderado fórmulas opositores a mí. Pero ese aprendizaje no se ve por ningún lado. Claro, el debate es desde el oficialismo, es que somos un partido tan grande a nivel nacional, que las pugnas internas son normales, dicen, ¿verdad? Pero no asumen, creo yo, desde mi perspectiva, esa actitud crítica, decir, ok, hay problemas internos, pero los tenemos que solucionar antes de que se desborden, como se han desbordado ahora, ¿no? Y no pensar en que somos tan grandes y gigantes, y las oposiciones son tan minúsculas que nosotros hacemos todo, ¿no? Creo que ahí hay un problema fundamental de entrada, ¿no? Bueno, el tema, he escuchado varios nombres acá, generalmente ligados al MAS, muy poco Soledad Chapetón, nada más de nombres propios ligados a la oposición. El tema era así de simple, es el MAS contra los demás, no hay duda, y de eso se están agarrando muchos analistas del MAS que dicen, ok, ha habido una tunda cuantitativa, ¿quién le ha dado? ¿Es la suma de todos? Pero uno podría decir, son islas, pero me guardo para la siguiente. Te guardas para la siguiente, porque luego los mensajes, vamos a hablar del tema. ¿Es Evo contra los demás? ¿El MAS contra los demás? ¿Hay una persona que se esté perfilando para ser el posible candidato el 2019? Todas las respuestas, luego la pausa. Tu mirada censora, ¿verdad? El Pentágono, la oposición, ¿existe oposición? A ver, les hago una señal y voy a utilizar algo que no me gusta mucho, el Bolívar. El Bolívar está puntero, y si la suma de todos los demás equipos es mal que el Bolívar está mal. Me refiero a eso.
el MAS en este instante no tiene más, individualmente tiene más votación que todos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Individualmente. La suma de toda la oposición hace más en este contexto que el MAS. ¿Es una buena lectura? ¿Es una buena comparación? No es, porque primero que la oposición es muy variada. Tú tienes oposición de derecha, oposición de disidente del MAS, oposición de centro izquierda, entonces no es así. Pero, ¿qué demuestra un poco estas elecciones? A mí me dan un mensaje. Primero, que cuando la oposición se une alrededor de un candidato decente, no potable, la oposición puede ganar. No gana en cuanto oposición. Cuidado, en La Paz, Pazzi ha ganado por el voto cruzado. La gente siguió votando por el MAS como partido para los asambleístas. Yo creo que nadie votó por Torrico, para hacer un ejemplo, ¿no? Como primer concejal de la asamblea. Votaron por el MAS como plancha, porque no había que votar individualmente, pero prefirieron a Pazzi. Entonces ahí viene el voto cruzado. Y la oposición tuvo el acierto, en mi criterio, de escoger figuras de peso en algunos lugares donde la gente votó por ellos. Cochabamba, el tipo, bueno, no sé si será una persona de peso, pero quién sabe, la misma maniobra de querer inhabilitar a Rebeca Delgado le fue un boomerang, fue el efecto Rocha que hablamos la otra vez. Cuando las cosas se pasan de la medida, ya la gente no es tonta, la gente reacciona. Ahí reaccionó y fue inteligente la oposición a poner un buen candidato. Entonces, en resumen, lo que estoy diciendo es que el MAS sigue siendo el partido más votado, pero si hay la posibilidad de escoger un candidato mejor del que ha escogido el MAS por presión de las corporaciones, por falta de liderazgo, por errores o por simplemente clientelismo, bueno, ahí la oposición tiene un espacio, aunque variada, localmente sí puede derrotar al MAS. Yo quiero rescatar un término que ha usado en este programa Marcelo constantemente, el MAS y las oposiciones, dice, ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje que ha posicionado últimamente el MAS, en el sentido de que no hay una oposición, sino varias oposiciones, y todos pequeñitos, ¿no?, en comparación al MAS. Y en este caso sí tienen razón, porque no hay una oposición unida, al contrario, son oposiciones diversas, dispersas, y que no tienen un proyecto nacional, que me parece que es lo principal. Aún dentro de ese examen, yo creo que se puede hacer, no obstante, un retrato, pero de cómo le ha ido aquí. Si uno ve los demócratas de Rubén Costas, tienen el Beni, tienen Santa Cruz, conquistan la alcaldía de Cochabamba, que no es un triunfo menor, hay una expansión. Uno puede, si le añade a eso que en la elección anterior prácticamente mitad de la bancada de Unidad Demócrata la han llevado ellos al Parlamento, uno ve ahí un proyecto de largo plazo y ve una oposición sin un líder para ser presidente todavía, porque Costas es, quiera o no, un líder regional, pero ve algo construyéndose. ¿Cómo le ha ido a Unidad Nacional? Uno diría, en Cochabamba, la anterior elección estuvieron al borde de alcanzar la alcaldía, en este caso por las peleas con Rebeca Delgado, un débil manejo estratégico, termina fortaleciendo al otro candidato opositor que finalmente es apoyado por Rebeca. Si un otro bloque es el bloque de los disidentes del MAS, disgregados, pero yo creo que con ciertas potencialidades. Que digamos que es un voto que comienza a salir del MAS y que todavía no encuentra un cauce común, pero que sí puede ser identificado. Y finalmente, Sol.bo, que creo que presenta un candidato que a los masistas en La Paz, el candidato a gobernador, les ha debido parecer propio, y que la oposición también asumió como propio para darle una respuesta al gobierno. Entonces, ubicado más o menos con un pie en cada lado, y su conquista de la alcaldía. Entonces, perdóneme que vaya un poquito al pasado, van a ver el sentido de esto. Me voy a las elecciones de 1980. ¿Qué candidatos tenías? Tenías a Víctor Pastensoro, Nancy Lesuazo, Hugo Ángel Suárez, lo tenías por detrás de Pastensoro a Gonzalo Sánchez Lozada, y después fueron apareciendo Tuto Quiroga como vicepresidente, Carlos Mesa como vicepresidente. El tema es, en ese momento del 80 tenías un abanico de potenciales líderes con la posibilidad de ser presidentes de Bolivia. Las circunstancias y el momento histórico dio que todos los que he nombrado fueron presidentes de Bolivia en su momento. Si alguien me dice en este instante el nombre de alguien
para que, no quiere adelantarse mucho Francesco al 2019, pero alguien que en este instante diga yo soy el hombre. Lo dijo Patsy. Patsy. Lo dijo Patsy. En serio. No, Patsy es serio, oye, tampoco, ¿no? En todo caso, a eso apunto. No creo que haya un liderazgo que unifique a la oposición, no creo que haya un proyecto nacional en torno a la oposición, y creo que lo que unifica en determinados momentos coyunturales a la oposición es ser antimasistas. Y lamentablemente ser antimasistas no es pues un proyecto nacional que te presente una alternativa política para el país. Fíjate tú, escucha a Ernesto Suárez decir cuál es su proyecto para el Beni. Su proyecto para el Beni es derrotar al MAS. Ahorita vamos a hablar con Sandro Giordano para derrotar al MAS, no vamos a permitir que el MAS ingrese a Beni. Y me parece que ese mensaje es el que está predominando como el proyecto de la oposición. Me parece que no ha habido la capacidad todavía de saltar ese mensaje. Y evidentemente en algunos lugares ha habido una gran selección de candidatos, pero en otros no. Por ejemplo, en el caso de Cochabamba, José María Leyes no pintaba mucho al principio, ¿no? De hecho, las encuestas no le daban... nada. No es cierto, pero de pronto el voto antimasista ahí, yo creo que lo ha puesto como alcalde. O el voto disidente del MAS, de Rebeca Delgado. Lo mismo en Tarija. Yo no creo que Adrián Oliva haya sido una ficha fuerte de la oposición. De hecho, cuando empezó la campaña no tenía mayor perspectiva electoral, pero de pronto es el ganador y va a ir a una segunda vuelta. Historia y estadísticas de nuevo, por favor, permíteme. Dos prefectos que hayan sido presidentes de Bolivia después. Entiendo que Severo Fernández Alonso fue prefecto de Chuquisaca antes de lanzarse a la presidencia, y José Manuel Pando tuvo un paso por allá. Nadie más, ningún alcalde, nunca, ningún alcalde fue posteriormente presidente de Bolivia. Lo que pasa es que no teníamos un país descentralizado, no teníamos en ese instante elecciones de eso. Por ahí me estoy equivocando mucho, me estoy fijando demasiado en la historia y en la estadística. Pero si la estadística se repite, ningún líder regional va a ser líder nacional. Yo quisiera dialogar con lo que dice Mary sobre... Si la pregunta es, ¿hay un líder de la talla de Evo? Yo creo que la respuesta es no. Si la pregunta es, como suele hacer el gobierno muchas veces, un recuento más o menos, ¿quién está a favor de la nacionalización, los derechos de los indígenas, el papel del Estado? ¿Quién está en contra de eso? Yo diría... con matices, quizás hay un gran acuerdo tácito sobre cuál es el sentido común boliviano hoy. Pero yo diría, una pregunta que no se hace usualmente es, ¿estamos en el tiempo de elecciones de temas grandes? ¿O estamos en el tiempo de elecciones por asuntos que no van a transformar el país, pero que pueden diferenciar candidaturas? Y yo creo que, digamos, este consenso, el consenso que ha nacido con la nacionalización, los derechos indígenas, y podríamos ponerle varias cargas más a este queco, ese consenso parece mantenerse. Ahora, ¿dónde comienzan a surgir las disputas respecto de por qué votar por el MAS y por qué no votar? Me parece que nos acercamos a algo parecido a lo que, por ejemplo, en el anterior ciclo ocurrió en la elección del 89. En la elección del 89 tampoco se jugaba una gran conmoción o transformación de cuál era el proyecto que había instaurado Paz Tensor. O sea, relocalizar el 21060 fue a lo máximo que llegó Paz Zamora para después ser elegido y elegir un camino más o menos semejante. Yo creo que el hecho de decir ahora las oposiciones cambia tremendamente el discurso de antes de decir nosotros, el oficialismo y los otros, solamente meterlos a todos los de la oposición en una sola bolsa. Ahora ya no se los está metiendo en una sola bolsa, y creo que eso cambia diametralmente todo el discurso y todo el escenario político. Porque creo esto, y además creo que es tremendamente saludable, porque más o menos estamos identificando, creo aquí, tres vertientes, o tres potenciales bloques políticos que se van a conformar, ¿no? El MAS, los disidentes y todos aquellos que están en contra del MAS, directamente de Evo Morales, ¿verdad? Entonces, se estaría configurando de alguna forma otra vez ese trípode electoral del que se hablaba en los 90, ¿no? Y eso me parece a mí saludable, tremendamente bueno, porque ya no se estaría que más bien el tema político sirviendo solamente por este conflicto de los buenos y los malos. Y además, solo un pie de página a lo que dices.
el que hayan candidatos que usen signos que antes eran solo masistas, Soledad Chapetón, indígena de origen aymara, Félix Patti, Damián Condori, y que puedan sobreponerse al MAS, yo creo que es algo que marca diferencia incluso respecto a las elecciones del 2010. Exactamente, y uno nos explicaría también, por ejemplo, si hablábamos hace un momento atrás del tema de las gestiones y de los símbolos. Gatti Ribeiro en Cobija, según lo que yo he leído, por lo menos hasta donde yo sé, la señora esta que era antes alcaldesa del MAS, lo había hecho bien, relativamente bien, no había tenido una gestión negativa. Su percepción sobre su gestión no era tan mala. Pero entra alguien que era, primero, el primer futbolista que había salido del Beni a jugar en un equipo grande a nivel nacional, si no me equivoco, de Pando, a nivel nacional, sube a la selección y según también lo que sé, vuelve a su ciudad e inmediatamente se ocupa de que un equipo de fútbol local suba a la segunda división. Entonces, es como que alguien que ha estado trabajando todo el tiempo y mucho además ahí adentro y que tiene un efecto, una carga simbólica muy fuerte. Más allá de que la gente haya visto que la alcaldesa del MAS lo había hecho relativamente bien. O sea, aquí juega también un efecto simbólico. También la alcaldesa pensó que ganaba caminando. Sí, por eso. Igual que el presidente, pues, igual que el presidente. Pero yo quisiera retomar un poco mi razonamiento de antes, que más que las oposiciones ha habido una buena elección de líderes. Entonces me pregunto, si yo fuera el MAS, ¿de qué líder debería preocuparme en este momento con mira al futuro? Se habla de la generación sub-40, que es, en un cierto sentido, Evo puede terminar el 19 si se cumple la Constitución o no se la modifica, o bien podría todavía mantenerse si hacen las cosas que están acostumbrados a hacer. Pero, ¿de dónde vendría un peligro? Lo decía antes Gonzalo, hay líderes que están destinados a ser locales. Yo creo que Costas nunca va a tener una proyección nacional. Su partido, quién sabe, puede expandirse un poco más. Yo veo dos líderes sub-40 que deberían preocupar al MAS. Uno es Rodrigo Paz en Tarija. Es una persona que viene además de una escuela política y que ha pasado por lo que tú decías que nadie ha pasado, es decir, no se lanzó inmediatamente para ser solo gobernador. Una observación, es sub 50, pero bueno, está ridículo de 40. Es simbólico. Bueno. Viste como de su en todo caso estuvo de concejal, ¿no? Y estuvo de parlamentario. Estuvo de parlamentario, es decir, ha hecho, ¿no?, el recorrido, sí. Digamos, ganándose el puesto. Y la otra es Chapetón. La Soledad Chapetón para mí si hace una buena gestión. Ahora tiene que enfrentarse ahí también a trogloditas como ese dirigente de los gremiales que va a ser su pesadilla. Es decir, todavía tenemos que escuchar, después del fracaso del MAS con ese tipo de argumentos, todavía hay un dirigente que además de un sector dividido, que dice que va a ser su pesadilla, cuya intención ni siquiera es derrotar, ¿no? Es hacer la vida imposible a una gestión que tiene una gran mayoría de... Yo no sé. La verdad es que ves una foto y ser pesadilla de todo el mundo. Ahora, la amenaza es más autogol, ¿no? Sí, digo, sí. O sea... Además es edición. Eso. Pero digamos, más allá del tipo jurídico que se le asigne, yo digo, una prueba de que eso no funcionó fueron los anuncios de o votas por los candidatos oficialistas o no trabajamos con el opositor que gana. Eso no funcó. Ahora, da la impresión que hay gente que no quiere aprender de su un pajareo, ¿no? Porque es como no querer aprender del fracaso. Probablemente le hagan la vida cuadritos a través de los movimientos sociales del Alto, si es que manejan todavía algunos movimientos incluso es probable que intenten hacerlo a través de las dirigencias que están todavía ancladas en el MAS. Y no creo que se necesitaría de un plan deliberado para no echarle al MAS todo, no creo que se necesita, sino probablemente la correlación de poderes en el Alto ha estado en los últimos años tan favorable a las organizaciones sociales que lo más probable es que pongan a prueba su poder para tratar de encontrar un pacto favorable con la nueva alcaldesa. ¿Por qué lo has ninguneado a Rubilla? Que no, sonó tan fuerte, pero tan fuerte, incluso diciéndole, ceda, Doria, Juan del Granado, que ceda el lugar a Lucho Rubilla. Yo hice una premisa, si fuera del MAS, yo me preocuparía por esos dos. Es decir, son figuras, uno por la trayectoria política, por el pedigrí si quiere, y la otra por lo simbólico, ¿no? Una mujer y aymara
y además que venga con una buena gestión, porque ahora hay que verla con guitarra. Precisamente por el tema del pedigrí, yo descartaría a Rodrigo Paz, sinceramente, de la lista, porque creo que son nuevos tiempos, ¿no? Son nuevos liderazgos los que se necesitan en el país, por los que votaría el elector boliviano. Y creo que el elector boliviano, por ejemplo, apostaría por Soledad Chapetón, ¿por qué no? Por Félix Pazzi, por Revilla, es decir, pero no creo, por ejemplo, por Costas, no creo por Rodrigo Paz, creo que son muy blancos para esta coyuntura, creo que un descendiente de Aymara, y además, en este caso, tratándose de una mujer, tiene una doble potencialidad en el caso de Soledad Chapetón para convertirse en una líder interesante, importante. Pero yo creo ahí sí tiene que haber un cambio generacional verdadero en la política, y creo que el jefe de su partido, don Samuel Doria Medina, tendría que jubilarse, ¿no? Porque tal como están las cosas, probablemente en la próxima elección él quiera ser nuevamente el candidato de la oposición, y probablemente va a perjudicar este cambio generacional o va a querer que se ha llevar producido. la Soledad de vice. Puede ser. Bueno, tenemos la asignatura pendiente los bolivianos de una mujer presidente. Hemos tenido doña Lidia Geller, pero una mujer presidente electa directamente en las obras, ¿no es cierto? Esa es una pregunta, y la otra es, independientemente si el presidente va o no a la reelección el 2019, salvo una catástrofe, ¿cuántos años le quedan en la política nacional como para exceder los límites de edad que estamos asignando? O sea, es difícil pensar que la política boliviana, cuando el presidente deje de serlo, va a abstraerse de este personaje en los siguientes 20 años. Entonces, creo que ese es otro factor a considerar. Déjenme ir a un corte, si me permiten, por favor, luego los mensajes. Vamos a hablar de lo que puede venir en 3 departamentos, básicamente, en Chuquisaca, en El Beni y en Tarija. Ahí va a haber segunda vuelta, si se puede confirmar o no, si todos contra el MAS, o si el Tribunal Supremo Electoral va a determinar otra cosa. Luego los mensajes. Bien, gracias. Estamos en el Pentágono, el último bloque. Marcelo, ¿querías decir algo de las municipales? Sí, bueno, a ver, a mí me da la impresión que allí donde ha ganado, estoy hablando de las capitales de departamento, allí donde han ganado las oposiciones, a mí me da la impresión que estamos en un escenario muy especial que no se ha dado hasta ahora. Yo lo titularía como el aterrizaje de las democracias de mayorías. Porque si uno observa, por ejemplo, el triunfo de Soledad Chapetón, no hay contradicción ahí, pues muy contundente en términos de los votos que ha recibido ella y los concejales que tiene 6 concejales de 11. Y si uno mira a Luis de Villa, tiene 8 de 11. Si uno mira Rodrigo Paz, tiene 6, está lleno. Edgar Bazán es el contraejemplo. Claro, el contraejemplo ahí, ¿no? Pero si uno mira igual en Cochabamba, Leyes igual está con la mayoría, ¿no? Entonces, de alguna forma, o sea, para intentar caricaturizar esto, yo lo denominaría como que son ahorita pequeños Evo Morales en potencia, porque no tienen oposición contra la que concertar, ¿no? Tienen un escenario a nivel local, a nivel municipal, completamente favorable. O sea, hace tiempo escuchaba decir... Está hablando de alcaldías. De alcaldías. Porque preguntarle a Pazzi si Torrico le va a poner rock, va a bailar rock, y claro, cumbia villera, que le gusta tanto a Torrico, va a tener que hacer eso. No, solamente a nivel de alcaldías donde han ganado las fuerzas de oposición, estoy hablando, ¿no? Entonces a mí me da la impresión de que ellos, estos líderes que discutíamos hace un momentito, están frente a un gran reto ahora mismo, ¿no? De demostrar realmente aquellas declaraciones que en algún momento decían cuando eran dirigentes o cuando eran concejales o cuando eran alcaldes, es que la oposición no nos deja hacer nada. Tenemos en La Paz, por ejemplo, tenemos un Omar Rocha que constantemente nos está saboteando nuestra gestión, o en Tarija tenemos que hacer un montón de licitaciones y toda la estructura burocrática administrativa es muy difícil para poder así, estamos con una fuerza desmesurada. Entonces ahora tiene casi todo a su favor, diría yo, dentro del municipio, excepto más allá de pelearse con el nivel nacional o concertar con el nivel nacional según sea el caso. Pero yo creo que ahí existe un germen muy potencial de liderazgo. O sea, más allá de que uno piense de que vayan a salir o no del sector local al que estás representando, me imagino, o sea, este es un escenario que no se ha repetido, o sea, que no se ha dado hasta ahora,
en términos desde que se ha implementado la participación popular, por lo menos en los municipios grandes, ¿no? Yo quería cambiar un poco de rumbo, como decíamos, ver cuál es la perspectiva de los 3 departamentos, ¿no?, que van a ir a la segunda vuelta aparentemente, hasta todavía en entredicho 2 de ellos. Yo creo que un departamento que merece un análisis especial es el Beni, ¿no? En el Beni personalmente veo un error tremendo que hizo Suárez, Ernesto Suárez, a no poder concertar con el MNR. Por alguna razón que yo desconozco, prefirió irse con la fórmula de Nasser. Se renunció el candidato y puso un candidato ad hoc. Ahora, logró desplazar el MNR en tercer lugar, pero ¿qué sucede? Para poder ganar al MAS, igual tiene que ir a conversar con Sandro Giordano y con el MNR. Yo me pregunto, ¿no era mejor hacerlo al comienzo, hacer un solo bloque y ganar en primera vuelta? Pero hay una guerra fratricida personal, tal vez. ¿Con qué partidaria? El MAS le va a ir a decir al MNR, dame tus votos para reventarlo a la unión entre... No, bastaría que el MNR deje en libertad a sus militantes y por ahí, ¿no?, se pueden dividir el voto. No hay que olvidarse que le falta bastante poco, yo diría muy poco, le falta un 5% para ganar, y de todas maneras... Pero los votantes, solo para ponerle pimienta a tu comentario, los votantes en el Beni son votantes que han votado con tradición, digamos. Si eras movimentista, no eras adenista y viceversa. Suárez parece heredero, digamos, del voto previo adenista, y por lo tanto ahí hay una tradición de diferencias, ¿no?, que probablemente pueda ser incluso más honda que con el MAS. Bueno, ¿esto qué significa? Que realmente si querían ganarle al MAS debían buscar un acuerdo. Ahora, pero buscarlo antes o buscarlo después. No era una carta de negociación, no tenía una sigla, no tenía una candidatura. En cambio ahora... No tenía un caudal de votos, ha demostrado que en 3 días ha podido tener 35%. Sí, pero veamos la batalla previa. Cuando Suárez fue defenestrado de la gobernación anterior por juicio, ¿quién fue sustituto? Pues por el MAS, el MNR. Entonces, digamos, las diferencias, creo, digamos, la afinidad, así a primera vista parece. Hay unos antecedentes ahí que llevan a desconfiar, en todo caso, supongo, del MNR, ¿no? Pero en este caso no queda otra alternativa que se pongan a negociar. Y yo supongo que eso es lo que están haciendo, y supongo que mañana anunciarán algún acuerdo. De hecho, el voto clave es el voto de Riberalta y Guayana América. Donde manda el MNR, ¿verdad? Pero hay una cosa que me parece que a raíz de esta inhabilitación del Tribunal Supremo Electoral ya está dicha, es el tema de la mayoría que ha obtenido el MAS en los consejos municipales, en los consejos departamentales, en las alcaldías de Beni. Yo creo que el daño a la oposición ya se lo ha hecho y el beneficio al MAS ya se ha consumado también en la primera vuelta. La segunda vuelta al final solo va a ser el gobernador, ¿no? Yo iría un poquito más atrás, o sea, porque cuando comparo, por ejemplo, resultados de elecciones de gobernación solamente, en el Beni, veo que el MAS había tenido 40%, y ahora está yendo a casi el 39% de votos. Entonces, esto me hace trastabillar un poco, me hace cuestionarme a mí mismo en realidad la idea de la decisión de suspender a UD, de anular a UD más bien, ¿le ha favorecido realmente o no le ha favorecido realmente, o ha movilizado más reactivamente todo el electorado que se ha volcado, o sea, que se han unificado de alguna forma en 3 días con Nasser, que han ido, digamos, a apoyar a un candidato que aparentemente estaba en las encuestas estaba por el 4% de intención de voto, o sea, no pasaba más allá de eso. Tanto en Beni como en Pando, digamos, uno diría, en la gobernación el MAS parece haber consolidado una mayoría, pero creo que la pregunta es ¿quién convierte a quién? ¿El MAS ha convertido sus banderas al electorado beniano o pandino? ¿O es el viejo electorado con sus hábitos y probablemente con algunos caciques el que convierte al MAS para que éste pueda tener una cierta votación? Yo no veo cuadros propiamente masistas ni en el Beni ni en Pando, y de hecho, por ejemplo, la historia en Pando es bastante más zigzagueante. Me acuerdo de Chiquín Becerra como adalid del masismo, es la propia Luciana Reis. Bueno, las otras regiones que a mí me parecen muy, muy interesantes, Beni por el tema de la inhabilitación resulta interesante para el análisis, pero también lo son Tarija y Chuquisaca. ¿Por qué? Porque ahí el MAS está contra el propio MAS.
No se olviden que en Chuquisaca el segundo candidato era masista, ¿no? Damián Condori, y ha obtenido el voto militante de los sectores sociales, de los campesinos chuquisaqueños. Y seguramente de las clases medias urbanas opositoras fervientes. Y por eso le está doliendo tanto ese voto al presidente. Y en el caso de Tarija, igual, es una disidencia la que le provoca esta difícil situación al MAS en Tarija, que es Lucho Alfaro, que era de las filas del MAS. No ha sido candidato del MAS, pero ha sido un candidato ese sí era su cuadro. Era su cuadro, sí. Ahora lo último, ¿el presidente trabajará con los opositores que ganaron? Fue una frase electoral. ¿Se imaginan si el presidente ya no quiere hacer los teleféricos? Bueno, ha habido gente que lo ha tomado muy en serio, como ese diputado del MAS Choque, que ha ido a decir que trabajarán con el Evo Cumple directamente con los movimientos. Otra vez este discurso confrontacional. Yo creo que eso es más bien una variable enloquecida dentro del MAS. Realmente, si es que aprenden la lección de las elecciones, quedará una consigna, un eslogan, algo así, que tiene que quedar en el pasado. Ahora, de lo que se trata más bien de recuperar ese electorado, y se recupera estando presente localmente, in situ, con obras que ellos ayuden más. Yo diría, podríamos juzgar por los hechos, para ver qué han hecho y qué van a hacer. En el caso de la elección de Oruro anterior, la señora Pimentel era candidata del MCM y el MAS la cooptó, a pesar de iniciar primero una etapa de ablandamiento. Entonces puede haber también una estrategia de cooptación, claro, con Patzi o con Soledad Chapetón, etcétera. No sería novedosa en la política boliviana, digamos, una estrategia de esas, y más en un partido como el MAS, que ha podido trabajar con Pérez Fernández, con Chiquitín Becerra, ¿no? O sea, creo que incluso podría encontrar más puntos de contacto pasada esta fase de aceptación del fracaso. De hecho, yo diría que ya han empezado a coquetear, ¿no? Porque han dicho que Soledad Chapetón ha sido la que ha recibido los votos y no Unidad Nacional. Y han empezado a hacer la diferencia entre el partido y la líder local. Y probablemente eso va a pasar en otras regiones. Con el mismo Patzi podría pasar. No sé si Patzi se va a dejar. Mary, te agradezco mucho. Marcelo, don Gonzalo, don Francesco, a ustedes por habernos seguido. Ha llegado nuestra hora. Hasta el próximo domingo. Gracias.